En el día de hoy compartiré 10 lecciones sobre el dinero que la gente suele aprender demasiado tarde. Soy Lázaro y en este canal, mi misión es ayudarte a crecer tus finanzas. Así que, si eres nuevo en este canal, considera suscribirte. No te pierdas los próximos videos que subiré para aumentar tu educación financiera. Sin más preámbulo, comencemos. La primera lección es que el éxito no tiene atajos, las cosas toman tiempo. Convertirse en un experto, alcanzar resultados en nuevos campos requiere dedicación y una curva de aprendizaje. Algunos buscan ser exitosos en el trading con poca inversión y en poco tiempo, sin dominar lo básico. Otros desean negocios rentables desde el inicio. Pero es importante entender que el éxito genuino demanda esfuerzo y perseverancia. No hay fórmulas mágicas. El camino hacia el dominio y la prosperidad implica aprendizaje constante y la superación de desafíos. La paciencia y la voluntad de invertir tiempo en el crecimiento personal son claves para alcanzar nuestras metas. Así, abrazando el proceso, podremos forjar un éxito duradero y significativo. Algunos anhelan un canal de YouTube con 1000 suscriptores para vivir de ello, lo que lleva a caer en estafas por promesas fáciles y rápidas. Aunque deseamos resultados instantáneos, debemos aprender que el éxito genuino toma tiempo. No existen atajos mágicos. La paciencia y dedicación son imprescindibles para alcanzar nuestras metas. La realidad es que lograr un canal exitoso en YouTube, o cualquier otro emprendimiento, requiere esfuerzo y perseverancia. Evitemos caer en engaños y enfoquémonos en aprender, mejorar y crecer gradualmente. Cada paso en el camino del aprendizaje y la experiencia es valioso. Con enfoque y paciencia, podremos edificar un futuro sólido y duradero en lo que nos apasiona. Recordemos que la verdadera recompensa proviene del esfuerzo genuino y constante. La segunda lección aprendida tarde por muchos es que la ignorancia puede ser costosa. Aunque se hable de la educación como un gasto, comparado con los estragos de la ignorancia, invertir en conocimiento es sabio. En la era digital, con acceso a Internet, todos podemos educarnos, aprender de errores propios y ajenos, convirtiendo la educación en inversión. No se trata solo de la educación formal por origen o país, sino de aprender constantemente. La conexión a Internet nos brinda oportunidades para crecer. Asimilar esto temprano nos beneficia, pues la ignorancia puede acarrear consecuencias costosas. Educar es empoderar y abrir puertas, una herramienta invaluable para toda la vida. Aprovechemos cada oportunidad para aprender y crecer, pues enriquece tanto nuestro presente como nuestro futuro. La tercera lección vital es discernir entre deudas buenas y malas. Aunque muchos han oído estos términos, pocos comprenden su importancia y cómo identificarlas. A menudo, nos endeudamos para alcanzar objetivos sin evaluar detalladamente el impacto. ¿Vale la pena pagar intereses, cuotas, seguros, y comprometer nuestro futuro financiero por un deseo momentáneo? Comprar un dispositivo costoso a plazos con intereses, solo para que se devalúe rápidamente, es un ejemplo de deuda mala. Igualmente, avances en tarjetas de crédito con altas tasas de interés nos atrapan en un ciclo costoso. La clave radica en considerar si la deuda será un trampolín hacia mayores beneficios o solo un gasto superficial. La inversión en una casa, un carro o equipo de trabajo nos dará retorno y mejorará nuestra situación. Es crucial entender los riesgos y tomar decisiones informadas. Desafortunadamente, muchos aprenden estas lecciones tarde, manchando su historial crediticio o enfrentando dificultades financieras. Debemos educarnos en la gestión responsable de deudas, conocer nuestras finanzas y evitar caer en trampas financieras. Aprender a diferenciar entre deudas buenas, que pueden impulsar nuestro crecimiento, y deudas malas, que nos atrapan en problemas, nos brinda la posibilidad de tomar decisiones sabias y asegurar un futuro económico sólido. La cuarta lección nos enseña que el tiempo es el recurso más valioso de todos. A diferencia del dinero, que puede recuperarse, una hora desperdiciada nunca regresará. Esto nos lleva a dos reflexiones. Primero, invertir conscientemente nuestro tiempo es lo importante, y segundo, reconocer el valor de pagar por el tiempo de otros. A veces dudamos en delegar, pensando que es un gasto innecesario para nuestro negocio aún pequeño.
Sin embargo, si construimos un equipo con sabiduría, invirtiendo tiempo en su formación, el retorno será significativo. Delegar inteligentemente no es un gasto, sino una inversión en eficiencia y crecimiento. Aprender a valorar nuestro tiempo y el de los demás nos brinda la oportunidad de tomar decisiones más acertadas y alcanzar el éxito. Aprovechemos cada hora con sabiduría, pues es el recurso más preciado en nuestra búsqueda de logros y realización. El quinto aprendizaje es proteger nuestro patrimonio desde temprano para evitar errores futuros. Al principio, muchos carecen de la visión de crear riqueza y algunos ni siquiera creen que puedan lograrlo. Sin embargo, a lo largo de la vida, algunos consiguen adquirir activos como propiedades o bienes. En ese momento, es vital reflexionar sobre cómo proteger mejor esos activos. Esto implica considerar opciones como seguros y medidas para evitar la depreciación del dinero. Dejar el dinero en una cuenta de ahorros puede ser poco rentable, mientras que invertir a largo plazo puede preservar su valor. Proteger el patrimonio implica evaluar alternativas de inversión y entender que los activos pueden ser líquidos o no. La clave está en ser proactivo y cuidadoso con nuestras decisiones financieras para salvaguardar lo que hemos construido. Al proteger adecuadamente nuestro patrimonio, aseguramos un futuro más estable y prometedor, manteniendo el valor de nuestros activos y aumentando nuestras posibilidades de alcanzar la prosperidad a lo largo del tiempo. La sexta lección crucial es que cada persona es responsable de su situación financiera. Es común escuchar excusas y quejas sobre por qué las finanzas no van bien. El jefe, la falta de oportunidades, la falta de estudios, entre otros. Personas de todas las edades y géneros culpan a factores externos por sus dificultades económicas. Sin embargo, debemos aceptar que todos tenemos una influencia significativa en nuestras finanzas. Ignorar gastos pequeños, gastar irresponsablemente o no buscar oportunidades para mejorar nuestros ingresos son decisiones propias. Si optamos por distraernos en redes sociales en lugar de invertir tiempo en educarnos financieramente, es una elección personal. Aunque hay circunstancias que no podemos controlar, hay aspectos que sí dependen de nosotros y debemos fortalecerlos para alcanzar una estabilidad financiera exitosa. No podemos culpar a otros por nuestras decisiones. Reconocer nuestra responsabilidad nos da el poder de cambiar nuestra situación. Podemos tomar decisiones más conscientes, aprender a manejar nuestras finanzas y buscar oportunidades para mejorar nuestra situación económica. No es fácil, pero asumir esa responsabilidad nos permite avanzar hacia una vida financiera más saludable y exitosa. Con determinación y esfuerzo, podemos convertirnos en dueños de nuestro destino financiero y alcanzar nuestras metas. La lección 7 nos enseña a controlar nuestro dinero y evitar que él nos controle a nosotros. Las compras impulsivas y las decisiones emocionales pueden llevarnos por un camino financiero incierto. Al aumentar nuestros ingresos, es común caer en la trampa de gastar más sin pensar en el futuro. La inflación del estilo de vida nos hace creer que merecemos disfrutar de cada centavo, incluso en compras innecesarias. En lugar de analizar nuestras necesidades, nos dejamos llevar por promociones y descuentos que nos distraen de nuestras metas financieras. Tomar el control de nuestras finanzas implica ser conscientes de nuestros ingresos mensuales y establecer metas claras para su uso. Es lamentable ver cómo algunas personas no saben exactamente cuánto ganan en un mes o en un año. La falta de control y análisis nos lleva a perder la noción de nuestros gastos. Es vital ser proactivos y llevar un registro de nuestras finanzas para tomar decisiones informadas. El miedo a enfrentar la realidad financiera puede llevarnos a evitar el ejercicio de escribir nuestros gastos. Esas pequeñas acciones, como llevar un registro en una hoja de papel, pueden hacer una gran diferencia en nuestra comprensión de cómo manejamos nuestro dinero. La inteligencia financiera nos brinda la capacidad de crear un futuro más estable y satisfactorio. Al tomar el control de nuestras finanzas, no solo conseguimos seguridad económica, sino también la libertad para dedicar tiempo a lo que realmente importa en la vida. La libertad financiera no es un objetivo inalcanzable, sino un proceso de transformación personal y educación. No se trata de soluciones rápidas o esquemas mágicos, sino de un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje.
Conocer nuestras habilidades y conectarlas con oportunidades de mercado nos permitirá crear ingresos pasivos, liberándonos de la necesidad de trabajar por dinero todo el tiempo. La lección 8 nos enseña que aprender a ahorrar e invertir para el futuro es esencial para alcanzar la estabilidad financiera a largo plazo. Muchas personas se enfocan únicamente en el presente y no planifican para su jubilación o para enfrentar emergencias financieras. Es crucial establecer un hábito de ahorro y destinar parte de nuestros ingresos a inversiones inteligentes que generen retornos. La clave está en encontrar un equilibrio entre disfrutar del presente y asegurar nuestro bienestar financiero futuro. No esperemos a que sea tarde para comenzar a ahorrar e invertir, ya que el tiempo es un aliado poderoso en el crecimiento de nuestros recursos. Si desarrollamos este hábito desde jóvenes, estaremos construyendo una base sólida para una vida económica segura y tranquila. El noveno aprendizaje es la educación financiera. Esta es una herramienta poderosa que debemos cultivar para tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. Muchas personas carecen de conocimientos básicos sobre cómo manejar sus finanzas, lo que puede llevar a tomar decisiones impulsivas y poco informadas. Es esencial dedicar tiempo a aprender sobre presupuestos, inversiones, impuestos y otros aspectos financieros. Buscar fuentes confiables de información y capacitarse en el tema nos permitirá tomar decisiones más acertadas y proteger nuestro patrimonio. La educación financiera no solo es valiosa para nuestra economía personal, sino que también nos brinda una visión más amplia sobre cómo funciona el mundo financiero en general. La última lección, pero no menos importante, es la importancia de establecer metas financieras claras y realistas. Muchas personas vagan por la vida sin un rumbo claro en sus finanzas, lo que puede llevar a desperdiciar oportunidades y recursos. Establecer metas financieras nos da un propósito y una dirección clara para tomar decisiones coherentes con nuestros objetivos. Es importante evaluar nuestras prioridades y visualizar qué deseamos lograr en términos económicos. Ya sea comprar una casa, pagar deudas, viajar o retirarse cómodamente, nuestras metas financieras nos guiarán en el camino hacia el éxito. Una vez que tenemos nuestras metas claras, podemos diseñar un plan de acción y enfocar nuestros esfuerzos en lograrlas. La disciplina y el compromiso son fundamentales para alcanzar nuestras metas financieras y transformar nuestros sueños en realidad. Aprender estas lecciones de forma temprana es esencial para evitar futuros problemas financieros. Debemos estar dispuestos a aprender de los errores propios y de los demás. No esperemos a enfrentar dificultades para tomar decisiones más sabias y responsables. Este proceso requiere dedicación y esfuerzo, pero muchos ya han alcanzado la libertad financiera y tú también puedes lograrlo. Si estás interesado en este camino, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada semana para hacer crecer tus finanzas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. No esperes más, inicia tu camino hacia una vida más próspera y plena.